Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica Internacional. Como saben, este podcast se graba cada miércoles y la intención es que sea de apoyo a su meditación diaria. Ya vamos avanzados en el libro de Jeremías y pienso que ha sido de bendición. Hermanos, recuerden que cada vez que nos acerquemos a meditar la palabra, oremos para que el Señor, el Dios vivo de la Biblia, nos hable a través de ella y nosotros seamos sensibles para escuchar y obedecer. Hoy estaremos meditando en el pasaje de Jeremías, capítulo 27, versículos del 12 al 22. Le voy a dar lectura en la versión Nueva Traducción Viviente y luego haremos una reflexión. Oremos para que el Señor nos guíe y hable a nuestras vidas a través de este podcast. Después repetí el mismo mensaje al rey Sedequías de Judá. Si deseas vivir, sométete al yugo del rey de Babilonia y a su pueblo. ¿Por qué insistes en morir tú y tu pueblo? ¿Por qué habrán de escoger la guerra, el hambre y la enfermedad que el Señor traerá contra toda nación que se niegue a someterse al rey de Babilonia? No les hagas caso a los falsos profetas que les siguen diciendo: el rey de Babilonia no los conquistará. Son mentirosos. Esto dice el Señor: yo no envié a estos profetas. Les dicen mentiras en mi nombre, así que yo los expulsaré de esta tierra. Todos ustedes morirán junto con todos estos profetas. Entonces me dirigí a los sacerdotes y al pueblo y les dije: esto dice el Señor: no escuchen a sus profetas que les aseguran que los artículos de oro que fueron sacados de mi templo pronto serán devueltos de Babilonia. Es pura mentira. No los escuchen. Ríndanse al rey de Babilonia y vivirán. ¿Por qué han de ser destruida toda esta ciudad? Si realmente son profetas y proclaman los mensajes del Señor, que oren al Señor de los ejércitos celestiales, que supliquen que los objetos que aún quedan en el templo del Señor, en el palacio real y en los palacios de Jerusalén, no sean llevados a Babilonia. Pues el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado acerca de las columnas que están al frente del templo, del enorme tazón de bronce llamado el mar, de las carretas para llevar agua y de los demás objetos ceremoniales. El rey Nabucodonosor de Babilonia los dejó allí cuando desterró a Babilonia a Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, junto con los demás nobles de Judá y de Jerusalén. Sí, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, acerca de los objetos preciosos que todavía permanecen en el templo, en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén. Todos serán llevados a Babilonia y permanecerán allí hasta que yo envíe por ellos, dice el Señor. Entonces los traeré de regreso a Jerusalén. Primeramente, quiero que veamos cómo es Dios. Para entender mejor cómo es Dios en el pasaje de hoy, es necesario ver el contexto del capítulo 27. En el versículo 5, Jehová se presenta como el Creador. Le voy a dar lectura. Yo hice la tierra, la gente y cada animal con mi gran fuerza y brazo poderoso. Estas cosas me pertenecen y puedo dárselas a quien yo quiera. Versículo 6. Ahora entregaré estos países al rey Nabucodonosor de Babilonia, quien es mi siervo. He puesto todo bajo su control, aun los animales salvajes. Versículo 7. Todas las naciones le servirán a él.
a su hijo y a su nieto hasta que se acabe el tiempo de ellos. Entonces muchas naciones y grandes reyes conquistarán y dominarán a Babilonia. ¿Cómo es Dios? Él es el creador, es decir, el dueño de todo lo que se mueve y de esta tierra. Así que como Señor de todo, Él puede disponer como quiera de su creación. Él es el soberano sobre todo y puede utilizar incluso a reyes paganos para castigar no solamente a las naciones extranjeras, sino también a su pueblo. ¿Es esto difícil de asimilar para nosotros? ¿Acaso nos hemos creado una imagen diferente a lo que la Biblia habla de cómo es Dios? El mundo lo ha hecho. Se ha hecho la imagen de un Dios protector, un Dios que tiene la responsabilidad de cuidar al mundo independientemente de cómo vivan. Pensemos cómo son sus oraciones. Ellas solo contienen peticiones de protección y provisión, como si Dios fuera su servidor. Pero hoy recordemos cómo oramos por la mañana o por la noche. ¿Qué contenido tiene nuestra oración? Reflexionemos si nuestra oración solamente se trata de pedir protección y provisión similar a las oraciones de los gentiles y en ella no hay ningún contenido de relación con Dios ni sometimiento de la vida al soberano creador. Dios es creador y rey, independientemente si cada uno de nosotros nos sometemos a Él o no. Así que preguntémonos, ¿cómo me relaciono con Dios? En enseñanza, quiero ver cómo son los profetas y el pueblo de Judá. En el versículo 16, Dios les advierte que no escuchen a sus profetas, porque ellos están hablando mentira. Se lo vuelve a repetir en el versículo 17. Aquí quiero que recordemos la función del profeta. El profeta es el que habla la palabra de Dios que le ha sido dada por él. Sin embargo, en medio de la historia que estamos viendo el día de hoy, lo que nos muestra es la decadencia de los profetas de Judá. Podemos ver que ellos hablan mentira, pero quiero llevarte a cómo los ve Dios y lo terrible de esto. Porque la palabra también nos muestra a los profetas de las naciones paganas. En el versículo 9, Jeremías también está advirtiendo a las naciones extranjeras acerca de sus falsos profetas. Así dice el versículo 9: adivinos, intérpretes de sueños, los médiums y hechiceros que dicen: el rey de Babilonia no los conquistará. Versículo 10: todos son mentirosos y sus mentiras solo servirán para que ustedes sean expulsados de su propia tierra. La palabra habla acerca de estos profetas, adivinos, médiums, intérpretes de sueños y hechiceros. Son mentirosos igual que los profetas del pueblo de Judá. Así que los profetas que supuestamente deberían hablar por Dios estaban haciéndose iguales a los adivinos, a los agoreros, a los hechiceros de las naciones paganas. Meditemos. ¿Qué los llevó a hablar de esta forma? Ciertamente ellos no tenían una relación con Dios. Entonces no había palabra de Dios en sus labios. Lo que hablaban, lo hablaban de su propia mente y corazón. Apliquemos el día de hoy. Cuando comparto el Evangelio con alguna persona, ¿cuál es el contenido que estoy transmitiendo? ¿Cómo estoy presentando a Jesús? Hermanos, es necesario tener nuestra relación con Dios. Primero, para conocerlo y después para hablar la palabra de verdad, la palabra que se nos ha sido dada por medio de esa relación. La segunda enseñanza que deseo que veamos es acerca del pueblo de Judá.
Si leemos el inicio del capítulo 27, vemos que el mensaje va dirigido para las naciones paganas y para el pueblo de Judá, y el contenido es el mismo. La palabra dice: sométanse al yugo de Babilonia. ¿Por qué Dios no hace esta separación entre las naciones paganas y el pueblo? Porque el pueblo estaba viviendo igual que las naciones extranjeras. Porque el pueblo estaba viviendo igual que las naciones extranjeras. No había ninguna diferencia. Es por eso que tampoco hay diferencia de Dios en el juicio. Hermanos, Dios, desde que había escogido a su pueblo y los había introducido en la tierra prometida, les había advertido acerca de esta situación. Ellos deberían de vivir una forma diferente, sometiéndose a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios. Pero a lo largo del libro de Jeremías, lo que nos está mostrando es que el pueblo se había corrompido de tal forma que vivía igual o peor que las naciones que no tenían al Dios vivo y verdadero morando entre ellas. La aplicación para el día de hoy es meditar cómo estoy viviendo yo, cuáles son mis ideales, qué es lo que yo deseo, qué es lo que yo busco con afán. Cuidemos que no sean las mismas cosas de este mundo. A través del libro de Jeremías, una y otra vez Dios les dice que se arrepientan, pero Dios no busca un arrepentimiento sentimental. Lo que les pide es que cambien su forma de vida, dándole oído a sus mandamientos y a su palabra. Cuando Dios llama al arrepentimiento, les está pidiendo que salgan del reino de las tinieblas y acepten su soberanía. Hoy quiero dejarte con esta pregunta: ¿en qué reino vivimos? ¿Vivimos en el reino de Dios, sometiendo nuestra vida diariamente al Señor por medio de su palabra? Te invito a que hoy escuches el llamado de Dios, ese llamado a volver a su palabra, a permanecer en su reino. Dios, en la meditación de hoy, se duele de su pueblo a través de una pregunta que le hace a Sedequías. ¿Por qué insistes en morir tú y tu pueblo? ¿Por qué habrán de escoger la guerra, el hambre y la enfermedad que el Señor traerá? Lo que nos muestra Dios es que el reino de las tinieblas lleva destrucción y muerte, pero el gobierno de Dios, el reino de Dios, nos lleva a vida. Deseo en mi corazón que todos decidamos por el camino de la vida. El Señor les bendiga grandemente con su presencia. Ayúdenos compartiendo este podcast con sus familiares y amigos. Y visítenos en nuestra página web www.meditacionbiblica.com, donde puede descargar el calendario de meditación de cada mes. También nos puede visitar en nuestras redes sociales y suscribirse. En Instagram nos encuentra como Meditación Bíblica, en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica y en YouTube como Meditación Bíblica Internacional.